Donde hay música, no hay soledad. No hay soledad. Donde hay música, no hay soledad. Donde hay música, no hay soledad. Cada noche te acompaña Lorena Guillo. Como ya es esta costumbre que tenemos en Sexto Sentido de despertarnos y de avanzar en este camino del conocimiento, porque creemos que es el camino indicado para justamente empezar a tener nuevas miradas y una vida que esté con digamos, más llena de bienestar que de sufrimiento. Porque uno a veces se acostumbra a este lugar de sufrimiento y la verdad que no está bueno, y Sexto Sentido siempre te está dando estas herramientas. ¿Con quién? Con ellos, con los invitados de cada día, de cada noche, dependiendo de dónde nos acompañen. En este momento, la licenciada Sol Esteves, a ella le damos la bienvenida. Ella es nueva en Sexto Sentido, pero ya tiene su lugarcito. Sol, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Lorena, bueno, muchas gracias por estar ahí. No, por favor, le vamos a contar a la gente. La licenciada Sol Esteves es investigadora en neurociencias y en la clínica de bienestar de INECO, ¿verdad, Sol? Así es. Bien, te dedicas a esta parte justamente que es la que nos llegó para contactarte, porque te dedicas a esto de la psicología del bienestar. ¿Vamos bien por ahí? Claro, o psicología positiva. Psicología positiva. Y es que dentro de todo es como una rama bastante nueva. Sí. Porque la psicología, por muchos años, principio a estudiar lo que funcionaba mal en el ser humano. ¿Sí? De alguna manera tiene lógica y está bien que la ciencia lo haya hecho de esa manera. Se buscaba curar y tratar las malencias, por así decir. Y en un momento, si bien hay como antecedentes, pero hubo un momento que fue como un hito y un quiebre, que fue cuando el doctor Seligman, que es un psicólogo muy reconocido dentro del área, asume como presidente de la Asociación Americana de Psicología. Esto fue en 1998. Él en su discurso inaugural, aceptando su cargo, él dice que es hora de que la psicología empiece a estudiar aquellas cosas que funcionan bien en las personas. Y de esta manera poder incrementar el bienestar. O sea, empezar a estudiar qué es lo que hace que las personas estén cada vez mejor. Claro. Y entre ellos invita a estudiar las emociones positivas, las emociones positivas. Y se inaugura esta gran rama que es la psicología positiva, y hay como un gran auge. Además, empiezan a hacer investigaciones científicas sobre el tema. Y a ver, ¿cuáles son los estos tres pilares que marcabas? ¿Las emociones positivas? Sí. La fortaleza de carácter y las instituciones positivas. Claro. En verdad van a haber distintas definiciones, pero la fortaleza de carácter como concepto que surge a partir de ahí. Se empiezan aquellos rasgos que las personas traemos en parte de forma innata, son rasgos que ya los traemos, pero que también podemos desarrollar. Que se pueden fortalecer, digamos. Bien. Obvio, todo se puede fortalecer y todo se puede desarrollar, pero ellos son, por ejemplo, el amor, dar y recibir, la generosidad, la honestidad, la perseverancia, la bondad, la curiosidad. Son 24 rasgos que son como rasgos de personalidad, pero que se ve que las personas que, por ejemplo, tienen más desarrollado el amor, también son felices, o son más bondadosos. Esto también correlaciona con la felicidad. Entonces se empiezan a desarrollar estrategias para incrementar estos rasgos de carácter. Claro, sería apoyarse, digamos, sobre lo que hay para fortalecer y no esta mirada por ahí un poco más antigua o más ortodoxa de la psicología, que era tratar justamente el problema y enfocarse ahí. Claro, perfecto.
es tal cual como vos lo decís. Y a partir, por ejemplo, de las investigaciones se sabe que si vos medís estos rasgos de carácter en un grupo de adolescentes, por ejemplo, sanos, y un grupo de adolescentes con trastornos psiquiátricos, vos ves que la fortaleza que más correlaciona con el bienestar y con el malestar es, por ejemplo, el amor. Entonces vos ves que los chicos que están sufriendo una dolencia se sienten menos queridos en relación a sus seres más significativos que las personas sanas. Entonces, bueno, ahí tratas de ver cómo maximizar todos estos rasgos. No solo paliar el dolor, sino tratar de ver, de desarrollar las cosas que las personas ya traen de bueno. Claro, porque esto tiene que ver con una percepción, digamos, de la persona. O sea, se sienten mal y por eso también se sienten menos queridos. No es que en realidad no estén recibiendo el amor adecuado. Tal cual. Lo que más influye siempre es cómo vos te sentís. Lo mismo pasa con la soledad, por ejemplo. Lo que más va a influir en tu psiquis, por así decir, es la percepción de soledad, la percepción de malestar o la percepción de amor que vos tenés, independientemente de cuán rodeado o cuánto afecto estés recibiendo. Exacto. Ahora, después también es verdad que se puede estudiar si esto es la realidad o no, porque también se puede trabajar. Vos sabés que uno siempre tiene sesgos, que sesgos son como formas parcializadas o distorsionadas de percibir la realidad. Entonces esta persona esté sesgada y que por algo no pueda percibir o que está cómoda o que sí recibe afecto. Entonces hay que trabajar sobre las dos variables. Claro, esto de los sesgos es como lo que por ahí, la tendencia a buscar la confirmación de lo que creo. Ese es uno, hay muchos sesgos, en la psicología estudiamos distintas formas o cómo percibimos la realidad. Y tenemos como clasificaciones de distintos sesgos. Uno es el sesgo de confirmación, que muy bien como vos le decís, que es que cuando uno tiene una teoría, uno tiende a buscar en la realidad aquella evidencia que prueba mi teoría y menosprecia o desoye toda la evidencia que está en contra de mi teoría. Por ejemplo, en el amor o en la pareja. Suponete que todo el mundo te dice que tu novio está con otra. Claro. O en una ideología política. Uno, cuando está como muy enfrascado en una idea, por lo general, se agarra de aquella evidencia que confirma lo que a uno le conviene, por así decir. Por más que uno esté en presencia de un montón de evidencia en contra de mi teoría. Uno es como que esa teoría la descarta y en verdad es una forma de autopreservación y lo que muestra es que uno es mucho más emocional que racional. No somos tan racionales a la hora de evaluar la realidad. Yo no estoy sopesando la evidencia a favor y en contra, sino que hay otros factores que van a influir y que me van a hacer tomar decisiones a veces erróneas y a veces no. Claro, sí, sin dudas que cuando se puede comprender, me imagino que vos en tus investigaciones y en todos estos talleres y cursos que dictan, lo ves, que cuando se puede comprender el valor y, digamos, de alguna manera el peso que tienen las emociones a la hora de decidir cuestiones y de encaminar justamente un camino, hace de que uno pueda ser como más consciente, ¿no? Las emociones tienen un gran peso en la toma de decisiones. Nosotros vemos que, por ejemplo, hay algunas decisiones que son tomadas de forma racional, metódica, en donde uno se toma un tiempo para tomarlas, sopesan los pros y los contras, son más controladas, pero son las menos. Son cuando, por ejemplo, uno tiene que tomar una decisión de trabajo, comprar un inmueble, tomar decisiones más a largo plazo. Pero por lo general, el resto de las decisiones cotidianas, de alguna manera, son más automáticas y son más emocionales, son más viscerales. Por más de que pensamos que uno está tomando la decisión de forma racional. Claro. Ahí hay grandes teóricos que hablan sobre esto. Damasio, Kahneman, el ganador del Premio Nobel en Economía,
todo lo que fue su teoría, en donde presenta que uno toma decisiones más en función del riesgo, lo que él llama aversión al riesgo, que por una cuestión estadística, aunque sea estadística intuitiva. Él plantea, por ejemplo, distintas problemas en donde se da una situación con un enunciado positivo y luego, pero el enunciado comienza de forma negativa, o sea, contándote qué es lo que perderías. Y yo te digo, vos tenés 40% de probabilidades de que te vaya mal en el examen si te presentás. Y después te presentan el mismo problema diciéndote, vos tenés 60% de probabilidades de que te vaya bien en el parcial si te presentás. El problema es el mismo y la probabilidad que vos tenés de que te vaya bien o que te vaya mal es la misma. Lo que pasa es que cuando el enunciado está expuesto de forma negativa, donde primero te cuentan la pérdida, uno tiende a ir al examen, claro, a elegir la otra opción, a elegir la que me cuenta de éxito. En cambio, cuando está enunciada al revés, uno tiende a fallar a favor, digamos. Si vos me decís, tenés 60% de probabilidades de que te vaya bien en el examen, si vas, vos vas. claro, ahí está un Si poco yo te digo, tenés 40... pensaba en es como un juego, ¿no? Esto de poder entender cómo funciona ahí la percepción y esta mirada. Cuando te ponen 99,9 y vos decís, pero es 99, ¿no? Es Algo tal así. cual, funciona así, eso también está estudiado en la ciencia, y en verdad es como un punto de anclaje, vos sentís que estás ganando algo. Claro. Es tal cual lo que vos decís. La psicología se usa mucho para ventas, para marketing, para publicidad. Para todo, porque, o sea, somos esto de que somos seres integrales y todos nuestros aspectos se ponen en juego frente a cualquier situación de la vida, ¿no? Totalmente, o sea, nosotros tenemos una forma de razonar, de reaccionar ante la vida, de forma holística, no es solo racional o emocional, es una mezcla de varias, y nosotros tratamos de estudiar cómo percibimos la realidad, cómo tomamos decisiones, cómo las emociones ante estas decisiones, para qué nos sirven las emociones, para qué sirven las emociones negativas, para qué sirven las emociones positivas. ¿Qué función tienen en el ser humano? Claro, y ya que pasas, bueno, entonces, digamos, los pilares de lo que es la psicología positiva o la psicología del bienestar tienen que ver con estos, con las emociones positivas, con la fortaleza de carácter y con las instituciones positivas, ¿no? Tal cual. Seguimos bien. Sí, como vos lo decís. Claro, esos serían como los pilares sobre los que se trabaja para potenciar. Tienen que ver un poco, pensaba cuando hablabas de la fortaleza de carácter, la resiliencia, ¿aparece en este lugar? Sí, totalmente. No está caracterizada dentro de estas 24 fortalezas que describen Seligman y Peterson, pero sí totalmente es una fortaleza de carácter. En verdad el concepto, si bien surge más que nada a través de Amy Warhol, que es una psicóloga que estudió por 20 años, o sea, de forma longitudinal, un grupo de niños que vivían en Hawái en condiciones de vulnerabilidad, de violencia, de adicciones, de alcoholismo. Y lo que hizo es que midió distintas variables en estos niños y las volvió a medir 20 años después. Y lo que vio es que gran parte de ellos habían reproducido aquellas condiciones en las cuales habían nacido, por ejemplo, de trabajo infantil, de violencia doméstica, de adicciones, pero que había un 30% de niños, que ahora eran jóvenes, que habían logrado superar estas situaciones. Y a pesar de haber nacido en hogares vulnerables y de violencia, habían logrado construir familias sanas, conseguir un trabajo, tener valores y ser un aporte para la sociedad, personas de bien, habían logrado no estar ni en la delincuencia ni en las adicciones. Y ella entonces habla de la resiliencia, que es la capacidad de atravesar situaciones difíciles
y aún así salir fortalecido. Esta capacidad la tenemos todos y la ponemos en práctica a veces más en algunas situaciones que en otras, pero también se puede desarrollar. Lo que sí se necesitan algunos requisitos básicos. Emi, por ejemplo, habla de dos. Uno es un mínimo de escolaridad, aunque otros autores no mencionan este requisito, pero sí en lo que hacen hincapié todos los autores es que sí lo que es básico para ser resiliente es al menos un otro significativo. O sea, una persona que me sirva de apoyo, de contención, que puede ser un hermano, puede ser un padre, puede ser un tutor, o puede ser una persona que ni siquiera esté físicamente, capaz es una abuela que está en el cielo, que murió, o para los creyentes puede ser la Virgen, o puede ser un personaje de ficción, pero el pensar que uno se siente acompañado o contenido, y acá vemos la importancia del afecto, la importancia de las relaciones sociales que va a ser más privilegiados y uno de los valores que van a tener un rol preponderante en el bienestar de cada una de las personas. El afecto, el amor, los vínculos, las relaciones sociales, siempre va a ser como lo que más va a ver, porque es lo que más nos va a ayudar a sentirnos mejor. Claro, mira qué importante esto, porque es fundamental entonces para desarrollar o para fortalecer la resiliencia, esto de sentir que no importa si es en presencia, digamos, o no, pero la presencia interior, por lo menos, de sentir que hay alguien que te apoya o alguien que te da ese sostén bueno, que estás necesitando, ¿no? Tal cual, es así, el sentirse querido por alguien, que alguien te apoya. Tiene que ver también con la autoestima, con la imagen que uno tiene de uno mismo. Es súper importante. Y estos autores nombran, que a mí me encanta también, es un sistema de creencias. No importa cuál, pero tener un sistema de creencias que te ordene la realidad y te diga, esto pasa por tal cosa. Puede ser un sistema de creencias religiosos, político, judicial, pero que ordena la realidad y le da una explicación. Mira, por ejemplo, que es uno de los autores que en verdad vienen de todo lo que es la psicología del bienestar, más de la corriente humanista, que es un poco anterior a la psicología. Él habla de 3 grandes factores que hacen que las personas no enfermen. Él se pregunta no porque estamos bien, sino para no enfermar, siendo que la vida es tan estresante. ¿Cómo puede ser que no muramos en el intento? Y él lo que dice es que entre estos 3 factores se encuentra la comprensión, el control por sentir de manera tiene cierto control sobre lo que le pasa, o sea, que uno puede hacer algo para cambiar la realidad, porque cuando vos sentís que hagas lo que hagas, nada va a cambiar, eso te puede llegar a la depresión y a la inanición, a no querer hacer nada, a no querer. O sea, esto que estás diciendo, mira, me hace un poco así como de ruido, digamos. Está pasando lo que te está pasando. Esto, sentís que no podés cambiar nada afuera, te puede generar depresión. Sentís como esto de que no tiene sentido, sería. Tal cual como lo decís vos. Un poco de control, un poco de comprensión. Y el tercer requisito o el tercer componente es la atribución de sentido. Que la vida tenga algún para qué, un sentido. Y que hay muchos autores, sobre todo de la psicología positiva y de la corriente humanista, que dan un rol muy importante a lo que es darle un sentido a la vida. Esto tiene la vida tiene una corriente terapeuta de la logoterapia, Sol, ¿no? Sí, muy bien, esa fue la corriente que fundó Viktor Frankl, que es uno de los autores que a mí más me gustan. Sí, Él es un genio. sobreviviente del Holocausto, sí. Que escribe un libro que es hermoso, de sentido, a los pocos días de haber sido rescatado del campo de concentración en donde estaba, y funda una terapia que se llama la logoterapia para ayudar a aquellas personas que están en situaciones límites, o sea, en situaciones de suicidio o de depresión profunda, y lo que trata es de ayudarlos a través de encontrarles un para qué, un sentido a sus vidas. La verdad que para el que quiera leer el libro es hermoso, es el hombre en búsqueda de sentido, en busca de sentido.
El hombre mujer, hermoso el libro. Sí, imperdible, sí, sí. Bueno, entonces, la verdad que tan interesante, Sol, ya, digamos, a mitad de la nota te estamos agradeciendo muchísimo por tantos también conocimientos, pero de esta bajada, ¿no? Que no nos quede solo en información, sino poder bajarla a la vida cotidiana y ver, bueno, qué pasa, cómo reaccionamos, por qué. Y pienso en esto de cómo activamos todas estas potencialidades de alguna manera ante las crisis, ante las situaciones muy dolorosas, ante cuando uno está pasando por eso y uno por ahí, imagínate una persona enfrente que está mal o está en un periodo de depresión o está pasando una crisis. ¿Cómo le decís, cómo lo ayudás a que pueda encontrar y reforzar estos parámetros? Tal cual. Cuando uno recibe una persona, por ejemplo, en terapia, uno evalúa si va a comenzar directamente con intervenciones positivas o si al principio se necesitan otro tipo de intervenciones. Uno tiene formas para ver en cuán mal, por así decir, está la persona, y las intervenciones positivas son muy buenas, sirven, pero a veces la terapia, si la persona está muy mal, no es implementar intervenciones positivas con intervenciones de otro tipo, sino también para ayudar a la persona a salir de aquella depresión o situación estresante por la que está pasando. Primero que nada, está bueno saber que en las situaciones de estrés, lo que nos pasa es que nosotros sentimos que no tenemos recursos para afrontar aquella situación. Porque las situaciones, por lo general, más bien que se puede evaluar que algunas situaciones per se son más estresantes que otras. Pero va a haber situaciones, independientemente de cómo uno las evalúe de forma objetiva, entre comillas, van a ser estresantes para cada persona. Por ejemplo, dar una charla o dar un examen puede ser muy estresante para una persona o un desafío para otra persona. Claro. El estrés se produce independientemente de la situación que uno esté pasando. Puede ser un ascenso en el trabajo, puede ser una situación de crisis familiar, pero independientemente de cuál es la situación, tiene que ver con que nosotros evaluamos que no tenemos recursos. Recursos puede ser que no nos sentimos lo suficientemente acompañados por nuestros pares, que no tenemos los recursos intelectuales, no tenemos los recursos económicos, no tenemos los recursos materiales, los recursos de tiempo, la motivación, no sé, no tenemos recursos para afrontar esa situación. Entonces desbandamos. Y lo que pasa es que además de que hay toda una serie de hormonas en el cuerpo, por ejemplo el cortisol, que empiezan a segregarse de manera continua y no para, y ya nos empezamos a enfermar psíquica, mental y emocionalmente. Y eso también influye en nuestros vínculos y en nuestro trabajo, puede también afectar. Claro, porque esto que vos decías, primero se disparan las emociones y ahí hay realmente a través de lo que pensamos, de lo que sentimos, hay manifestaciones físicas, empieza a desboronarse, digamos, por decirlo de alguna manera, nuestro cuerpo también. Obvio, totalmente. Vos pensalo como una matriz de 4 dimensiones, en donde por un lado está lo biológico, lo físico, lo emocional, que también de alguna manera se siente en el cuerpo y se entiende con la cabeza, lo más cognitivo, que son los pensamientos que se asocian con esa situación, y todo lo que tiene que ver con los vínculos. Pero cada uno va a afectar a lo otro y se van a retroalimentar entre sí. Entonces, en terapia vos podés empezar a afectar cualquiera de esos 4. Vos podés empezar a afectar lo físico desde, por ejemplo, proponerle a la persona que salga a caminar, que empiece a alimentarse mejor, menos si es que fuma, que trate de no tomar, de tener vida sana, o le podés empezar a trabajar sobre cómo está interpretando esta situación y ver si su interpretación afecta, ver si realmente tiene o no los recursos para enfrentarlos, cuáles variables puede cambiar y cuáles no, o tratar de empezar a trabajar sobre los vínculos y tratar de ver cómo se pueden desarrollar nuevas fortalezas de carácter, cómo se puede empezar a desarrollar estos recursos que la persona siente que no tiene, y también empezar a ver cómo generar un poco de más de emociones positivas, ¿no es cierto? Claro,
claro, ahí se van bueno, consolidando. ¿Qué papel, cuál sería el rol, digamos, de la persona en todo este proceso bueno, de querer, de recuperación o de búsqueda del bienestar? ¿Cuál tendría que ser un poco la actitud? Totalmente activa. En terapia es de alguna manera un camino se atraviesa de a dos, en donde uno va construyendo distintas maneras de encontrar soluciones a distintos problemas. Pero obviamente que la persona tiene un rol activo. Por ejemplo, muchas de las psicoterapias que surgen ahora de tercera ola, lo que llaman a la persona es, de alguna manera, es que busque hacerse cargo de lo que le toca hacerse cargo, no de lo que no, o sea, de tratar de afuera lo que no le corresponde, pero de tratar de hacerse cargo de lo que le toca y de ver qué cosas sí puede modificar. Porque uno muchas veces quiere modificar, o es el otro el que te molesta, la situación la que te abruma, pero en terapia vas a poder hacer cosas para o que esa situación no te afecte, y también vas a poder hacer cosas para que los demás empiecen a interactuar con vos de forma distinta. Pero para eso va a haber algo que vos tenés que cambiar, que puede ser desde tu forma, desde tus actitudes, o la forma en que tenés de comunicarte y de relacionarte con los demás. Vos viste que no hay forma de no comunicar, y uno siempre está comunicando, en todo, desde la vestimenta, cómo se para, cómo llega, cómo saluda, lo que dice, lo que no dice, pero también en lo que hace. La conducta es comunicación. Entonces vos podés trabajar sobre cómo estás comunicando, cómo te estás actuando con el otro, y si vos cambiás tu conducta, la conducta del otro también va a cambiar hacia vos. Claro, es como qué mensaje estás dando y así, bueno, poder correrte del lugar, ¿no? Eso, habla un poco también la logopedía, esto de poder cambiarse de lugar, correrse. Tal cual, es todo lo que es la teoría de roles. Uno siempre está cumpliendo un sistema familiar, sistema amigo, sistema laboral, lo que fuera. Y uno, de alguna manera, a uno le adjudican un rol, pero uno también asume ese rol. Hay una parte de responsabilidad de uno. Totalmente. Que a veces puede ser el chivo expiatorio, a veces puede ser un rol de liderazgo, o a veces puede ser el rol del que media, o a veces es el rol del depositario de todos los chistes, pero si bien ese rol muchas veces es adjudicado, uno también lo asume. Y lo más interesante de que ver es que si uno logra salirse de ese rol, vas a ver que el sistema le termina adjudicando ese rol a otro. Totalmente. O empiezan a cambiar. Eso se ve claramente dentro del sistema. Claro, eso estaba siguiéndote y digo, eso se ve claramente también en todo el tema de lo que son los sistemas familiares, constelaciones si querés, pero todo esto donde se juegan distintos papeles, distintos roles, cuando lo entendés, la verdad que, bueno, entendés mucho. Tal cual, es así. En psicoterapia uno trata de ver cuál es el rol que la persona está cumpliendo dentro de ese sistema. Y si es un rol patológico, bueno, ver cómo correrse. Y vas a ver que uno empieza a cambiar. A veces no es tan sencillo, lleva tiempo, hay que tener perseverancia. Los cambios se dan de a poco y con el tiempo, y uno tiene que tener un cambio sostenido. Pero si uno empieza a cambiar su conducta, todo el sistema empieza a modificarse. Y a veces analizar esto, poder tratar de verlo o de analizarlo, ayuda a que uno empiece a darse cuenta de qué cosas puede empezar a hacer para tener una relación más sana dentro del sistema que está viviendo. Claro, claro, muy simple, muy comprensible. Sobre el tema de cómo se van integrando, digamos, distintas miradas y en este abordaje a una sanación o a una recuperación o un mayor bienestar, ¿qué lugar o qué opinión tenés frente a lo que se está aplicando mucho ahora, que es mindfulness? Mindfulness es muy bueno, es buenísimo, la verdad que ahora hay como un auge de todo lo que es el mindfulness, que es un tipo de meditación que tiene que ver con la atención plena, que
es de poder prestarle atención a lo que le pasa al propio cuerpo, y hay distintas técnicas en aplicar y cursos de entrenamiento. Lo importante es que uno haga un poco de meditación o de mindfulness cada día. A veces no importa tanto que sea mucho tiempo, pero sí de que sea sostenido, y hay muchas investigaciones al respecto, y lo que muestran es que las personas que hacen mindfulness reducen la ansiedad, tienen de caer en una depresión, tienen calidad de vida, viven más, y también hay estudios que relacionan la práctica de mindfulness con mayores conexiones en distintas áreas del cerebro a nivel neuronal, por así decir. Cuando uno está realizando meditación, contrario a lo que uno podría llegar a pensar, se están generando un montón de conexiones neuronales que de alguna manera activan áreas del cerebro y invitan a que se produzcan nuevas conexiones neuronales entre distintas redes neuronales, y eso también la atención. En INECO, por ejemplo, hay muchos programas de entrenamiento, no solo presenciales, pero sino virtuales, y hay mucha evidencia científica que avalan que practicar mindfulness o meditación es bueno en distintos planos, emocional, en el físico, en el cognitivo. Claro, es que como bueno, volvemos a, digamos, a ser un poco como repetitivos en esto, pero creo que es necesario hacer hincapié sobre esta cuestión integral. Por eso los beneficios o los resultados empiezan a ver en distintas, o las manifestaciones, en distintas áreas de la vida, del cuerpo, pensar en lo emocional, en lo, como vos decís, en lo cognitivo, todo tiene que ver con todo. Tal cual. En las Siempre está relaciones todo con relacionado. otros. Claro, claro, sí. Sí, esto de mindfulness está muy, es verdad, muy de auge, y también como que la parte científica, digamos, está acompañando esto. Hay personas en tratamientos con médicos, con terapeutas y demás, y haciendo también el acompañamiento con mindfulness. Tal cual, se está, la verdad que prescribiendo, se está recomendando mucho porque hay evidencia de que realmente es muy beneficioso. Es verdad que hay gente que tal vez dice, bueno, esto no es para mí, y capaz en esa persona la recuperación va por otro lado. Pero la gente que se engancha por lo general siente que le hace bien, y lo bueno que tiene mindfulness es que muchas veces la práctica de la meditación va asociada a distintas creencias religiosas. En cambio, el mindfulness cualquiera lo puede hacer, independientemente de si crees en Dios o no, de cuál es tu creencia, si sos católico, judío, musulmán, no importa. Esta es una corriente que tiene que ver con la meditación, pero que está más asociado al aval científico, y que de alguna manera está abierto al público en general. Lo Claro. puede hacer cualquiera, independientemente de cuál es tu ideología a nivel religioso, espiritual, si sos ateo, si crees en Dios, si no crees en Dios, si karma, si no. Es un movimiento que surge a partir de la ciencia, o que está avalado en estudios científicos. Claro, sí, Y ahí eso es va lo que tiene de marcando. diferente, claro, con otros tipos de meditación, en donde de alguna manera sería más a que uno adscriba a un tipo de ideología. Seguro, claro, es así. Esto le da como ese matiz diferente. Sol, Claro. hablaros un poco sobre la reacción del cerebro frente a estas distintas emociones. Por ejemplo, bueno, vos decías, el amor, digamos, o el estar enamorado, ¿qué tipo de reacciones o de cambios trae en nuestro cerebro? Y así también de las positivas y de las negativas. Háblanos de Claro. todos estos cambios. Mira, todas las emociones positivas y las emociones negativas van a generar ciertos cambios en distintas áreas del cerebro, sobre todo en áreas profundas y áreas frontales. Pero primero me gustaría contarte para qué sirven las emociones. Las Dale. emociones negativas tienen una función de supervivencia. Que las emociones negativas son el miedo, la ira, el asco, bueno, la sorpresa es una emoción ambigua. Pero estas emociones lo que van a hacer van a desencadenar una de tres conductas automáticas, que van a ser luchar,
huir o quedarse quieto, congelado, también para sobrevivir. Ajá. Y por muchos años no supimos para qué servían las emociones positivas, porque de alguna manera no tienen una función tan de supervivencia tan claras como las emociones negativas. Son Por más ejemplo, yo veo entrar un restauradoras. león, si yo veo entrar un león, se me activa automáticamente el miedo que me va a hacer o luchar o huir, o quedarme congelado. En cambio, las emociones positivas, como la alegría, no tienen una función tan de supervivencia de forma tan inmediata, pero sí tiene una función más a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y entre ellos, una de las que más estudió las emociones positivas fue la doctora Bárbara Fredrickson, que ella lo que dijo es que mientras las emociones negativas te achican el campo atencional, o sea, vos ves un león, vas a prestar atención al león y todo lo demás lo anulás, y te achican la flexibilidad cognitiva, vos buscás una sola respuesta a ese problema. Las emociones positivas hacen lo contrario. Te amplían la flexibilidad cognitiva y te invitan a desarrollar nuevos recursos en el futuro. Por ejemplo, vos fuiste bondadoso con un compañero de trabajo y vos notaste que él al día siguiente te hizo un chiste o quiso interaccionar más con vos y que eso te hizo bien, te generó un bienestar en el momento, porque ahora te voy a contar qué es lo que sucede a nivel neuronas y a nivel hormonal con las emociones positivas, pero eso te genera un bienestar en el momento, pero también te genera un bienestar a largo plazo, porque vos buscas repetir esa acción para volver a sentir ese bienestar. Entonces empezás a desarrollar recursos positivos, como ser amable, como ser generoso, como ser honesto. Entonces vas como armando una red que te va permitiendo tener mejores relaciones sociales y va ampliando la estructura de recursos contás. Entonces Y a podríamos... nivel neuronal... Sí, te interrumpo un Sí. segundo. Podríamos decir de que tanto lo negativo como lo positivo se hace un círculo vicioso positivo o vicioso negativo, una cosa así, digamos. Como que empiezan a buscarse ese tipo de emociones y de sentimientos. Tal cual como vos decís. Las emociones positivas de todas maneras son adaptativas porque nos están informando de algo, nos están informando que tenemos que reaccionar ante un peligro. El tema es cuando ese peligro ya no es real, sino que es inventado. Y una de las diferencias que tiene el hombre con los animales es que nosotros tenemos la capacidad de aumentar nuestro sufrimiento al infinito. Y esto es a través de los pensamientos recurrentes negativos. Y entonces a veces seguimos como retroalimentando emociones negativas a partir de peligros que nosotros pensamos que pueden llegar a suceder, pero si los analizamos en terapia o en la propia vida, vemos que son fantasías y que son miedos de cosas que quizás nunca van a pasar. Pero de todas Exacto. maneras, a pesar de eso, las emociones negativas tienen una función, o sea, tiene una función adaptativa, el problema es cuando ya están distorsionadas. Claro, porque si lo pensamos desde la supervivencia, claro, digamos, tienen ese matiz positivo. Siendo negativas es la alerta, es decir, bueno, hasta acá porque hasta más te va a hacer mal, o podés llegar a la muerte, pero por otro lado, esto de vos traías muy bien, esto de aumentar el dolor, decías, al infinito, esto de la cadena asociativa, y se hace en un instante, o sea, empezás a pensar algo y te podés sentir, pero lo peor de lo peor. Tal cual. Y además son pensamientos intrusivos y recurrentes, y que te hacen tener una visión de túnel, o sea, donde ves todo negro y no hay una luz en el final del túnel. Y lo que pasa es que uno a veces le cuesta parar estos pensamientos o poder cotejarlos con la realidad, ver cuántas posibilidades hay de que eso ocurra, ¿no es cierto? Claro, ¿y qué hacemos ahí? A ver, estamos en el túnel negro. ¿Qué hacemos, Sol? Bueno, de analizar la situación, de ver si estamos sopesando bien lo que nos está pasando, de ver con cuántos recursos contamos, y uno trata de ver cuáles son las situaciones que nosotros podemos controlar y cuáles son las que no podemos controlar,
y cuántos recursos tenemos, internos y externos. Y uno hasta puede escribir una lista, un cuadrante de estas distintas variables y ver cómo se puede trabajar para tratar de descartar aquello que es imaginario y de encontrar soluciones para ese problema a partir de estrategias reales que sean realizables, o sea, que sean cosas que yo realmente pueda hacer, en donde yo pueda medir los cambios, que sean cambios medibles, observables y realistas. Entonces voy a buscar pequeños cambios chiquititos en donde yo pueda ver una diferencia día a día o semana a semana, y en donde la conducta que yo tenga que cambiar tiene que también ser, y tiene que ser concreta, no es, por ejemplo, sentirme mejor. ¿Qué es sentirme mejor? O cuando vos querés que tu hijo se porte mejor. Es algo demasiado ambiguo y demasiado amplio. ¿Qué es portarse mejor? Bueno, tal vez para un chico que se porta todo el tiempo mal, un cambio que sea realista para él sería ordenar su cuarto los martes y jueves después del colegio. Entonces habría que avisarle antes, date que hoy te toca ordenar el cuarto, con cambios chiquititos, realizables, medibles y observables. Pero no pueden ser cosas demasiado ambiguas o demasiado amplias. Sentirme mejor, seas más amoroso conmigo. Son cambios, son difíciles de medir, entonces uno tiene que tratar de bajar eso a tierra. Pero bueno, ¿qué es que te traten mejor? Hay que ver cómo podemos, cuándo, dónde, de las estrategias con empezar a trabajar. Claro, como empezar, ahí me imagino que uno de los factores es esto de poder saber lo que me pasa, lo que quiero, poder estar en contacto con estas emociones y poder expresarlo para poder lograr también esos cambios, porque bueno, por ahí uno tiene que, a través del diálogo también llegar a distintos acuerdos. Obviamente el diálogo es muy importante tener un lugar en donde uno tiene un desahogo, uno puede desahogarse y además tener una escucha desde el otro lado, empática, alguien que te contiene, y además poder analizar la situación que uno está viviendo y poder redefinir la situación, poder verla desde otra óptica o desde otra perspectiva. Y para que vos sepas, una de las intervenciones que más se usan dentro de psicología es esta que te comentaba recién, la de la redefinición, en donde uno, entre los dos pacientes, uno analiza la situación que está pasando la persona y trata de redefinirla desde una nueva perspectiva, como para verla desde otra óptica. De alguna manera, por lo general, a veces en la persona. Claro, produce que, ahí justo se corta un poquito. Que produce mucho alivio. Alivio, sí. Sí. Claro, esto de poder ir, como quien diría en criollo, le vas encontrando la vuelta. Tal cual. Y le vas encontrando nuevas perspectivas, nuevas soluciones. Esto, y me imagino, sí, también tiene que ver estas que creería que entrarán tal vez dentro de las fortalezas del carácter o demás, que esto de la paciencia, ¿no? La tolerancia, la tolerancia al proceso que se está haciendo, porque no se pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana. Tal cual, por lo general son procesos en donde uno, en verdad, encontrar distintos cambios a corto, mediano y largo plazo. Pero uno tiene que ser realista con estos cambios, los puede explicitar. Bueno, ¿qué cambios esperarías para el corto plazo? ¿Qué cambios para el mediano y qué cambios para el largo? Pero por lo general hay muchas cuestiones que llevan un tiempo, que uno va encontrando cambios paulatinos y en donde es muy importante la perseverancia, tal como decías vos, la persistencia. Por lo general cambiar muchas cosas es muy difícil, pero vale la pena. Seguro. Y eso es lo importante. Claro. Una vez que uno tiene recaída, uno de alguna manera ya construyó los recursos que lo ayudaron a levantarse en algún momento, entonces esos recursos quedan disponibles para un futuro. Por más que uno tenga una recaída, que es lo normal, una recaída, una depresión,
una recaída en la adicción, una recaída en situaciones estresantes o de malestar. Bueno, si uno ya salió, de alguna manera ya construyó los recursos que más adelante los puede retomar de forma más rápida. Claro, esto que decís es re interesante porque yo pienso, digamos, de esa manera, digo, uno nunca vuelve al lugar donde estuvo. Puede hacer unos pasos hacia atrás, pero ya sos diferente, tenés otras herramientas, nunca vas a volver exactamente, o sea, por ahí perder el miedo de eso, de que cuando volvés un poco para atrás no estás volviendo al mismo lugar. Obvio, nunca se vuelve para atrás, es siempre como una espiral, a veces ascendente, a veces descendente, pero siempre es en espiral, nunca se vuelve para atrás, y de hecho no somos la misma persona. Un árbol no es el mismo árbol de un minuto a otro, porque todo en el mundo, en el universo, está en constante cambio. Todos estamos cambiando, es ineludible, el cambio no se puede, nadie puede escapar al cambio, uno siempre está cambiando, pero si va acompañado de una terapia, o de la amistad o de buenas compañías, ese cambio por lo general puede ser positivo y hacia una mejor calidad de vida y un mayor bienestar. Acá es interesante esto de también de los, digamos, del contexto, ¿no? En el que uno se empieza a mover. Hay que poder seleccionar también, acercarse a lo positivo y alejarse de lo negativo en lo posible, ¿no? Es muy importante el contexto. Vos sabés que las emociones positivas se contagian y eso también está comprobado a través de distintas investigaciones. El buen humor se contagia y uno de alguna manera tiende a imitar rasgos, conductas, actitudes. Vos fíjate que en la familia no te pasa a veces que notás que todos hablan con el mismo tono de voz o que tienen los mismos gestos y uno también imita patrones de conducta, forma de responder a distintos problemas con las mismas soluciones, positivas o patológicas. Porque esto se aprende desde la infancia y ya venimos programados para imitar, que es una forma adaptativa que nos permite poder realizar conducta de forma más automática y poder pasar el conocimiento de una generación a otra. Vos sabés que si vos estás viendo, por ejemplo, a una persona jugar al tenis, a vos se te están activando áreas del cerebro que están relacionadas con los movimientos físicos que está produciendo esa persona. Esto es la base de la empatía y es lo que te permite ver una película y emocionarte o escuchar un relato y sentir las emociones que está sintiendo la otra persona. Obviamente que de forma atenuada, pero se activan en el cerebro áreas relacionadas dolor, tal como si vos estuvieses experimentando esta situación. Y hay distintas investigaciones con resonancia magnética y electroencefalografía que lo avalan. Pero sí, tal cual que el entorno es muy importante porque uno imita tonos de voz, actitudes, gestos corporales, pero también patrones, formas de contestar o de actuar ante distintas situaciones que en muchos casos son benéficas, pero no patológica. Entonces, un entorno saludable, obviamente, que siempre va a ayudar, además porque te va ¿Cómo? a estar placer, que ya sabemos, activa áreas del cerebro relacionadas al circuito de lo que nosotros conocemos como el placer y la recompensa, que son áreas que se activan con todo aquello que nos hace placer, que ya sea comer un chocolate, en las relaciones sexuales, cuando tenemos un orgasmo, cuando sentimos alegría por algo bueno que nos pasa, o por una situación de éxito, de triunfo, de euforia. Entonces, compañerismo, las amistades, nos hacen activar estas áreas del cerebro y también activar las hormonas relacionadas al placer, que lo que hacen es llevar ese bienestar a todo el cuerpo. Claro, entonces, obviamente que un contexto, positivo es más que recomendable. Claro, entonces se hace todo como este círculo, o sea, más estás en contacto con lo positivo y más empezás a necesitar o a querer o a buscar todas estas cuestiones que te hagan sentir bien. Entonces empieza ahí como el espiral, digamos, a subir en vez de a bajar. Tal cual. Es un círculo virtuoso y tal cual como vos lo decías, todo lo que nos genera placer, querer repetirlo, porque te gustó, le generó endorfinas al cuerpo, le hizo segregar oxitocina, le hizo segregar distintos neurotransmisores y hormonas que le hicieron bien al cuerpo. Entonces uno busca repetir esa acción.
Claro. Entonces, claro, uno va generando nuevos recursos y se forma este círculo virtuoso del que vos hablabas. Y se refuerzan estas conexiones a nivel neuronal, por Tal cual, ejemplo. siempre, claro, una vez que vos vas repitiendo una determinada conducta, se va armando como una huella a nivel neuronal entre esas neuronas, y lo que hace es que esa huella esté de más fácil acceso para ser activada en un futuro. Entonces, cuando vos repetís una acción, tenés más posibilidades de que se repita de forma automática. Eso Mira. es lo que sucede cuando se produce un hábito. De alguna manera vos reforzaste una huella entre distintas conexiones neuronales y lo que hace es que te sea más fácil reproducir esa acción en el futuro o reproducir esa emoción, tanto para lo bueno como para lo malo. Eso te iba a preguntar. Pasa lo mismo con lo negativo. ¿Hay algo, Sol, de esto de que las emociones positivas, por ejemplo, se activan o activan un hemisferio del cerebro? O sea, tenemos el derecho y el izquierdo, que lo positivo activa un hemisferio y lo negativo otro. Ahí se me cortó un poquito la conexión. Sí, pero me preguntabas por los dos hemisferios. Te decía, por los dos hemisferios, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Hay algo de que las emociones, por ejemplo, las positivas activan un hemisferio o se conectan con un hemisferio del cerebro y las negativas con el otro? No, por lo general muchas de las respuestas cognitivas y emocionales están en ambos cerebros, si bien nosotros sabemos que tanto el hemisferio derecho también van a estar diferenciados en algunos tipos de procesos cognitivos. Por ejemplo, en el 90% de las personas el lenguaje va a ser izquierdo, mientras que en el derecho van a ver otros, el lenguaje verbal, mientras que en el derecho van a ver otros aspectos relacionados al lenguaje como la prosodia, que tiene que ver con cómo interpretamos la entonación, la diferencia entre lo que es una exclamación y una pregunta, el lenguaje no verbal, interpretar las expresiones faciales, los gestos corporales. También el hemisferio derecho va a tener más que ver con lo artístico y el izquierdo con lo racional, pero siempre van a estar en juego redes neuronales que incluyen a los dos hemisferios, no, o sea, no va a ser una sola área la que se va a ocupar de una función, sino toda una red neuronal, si bien hay funciones cognitivas que están más localizadas o más modularizadas, por así decir, como por ejemplo la percepción de objetos, pero en cuanto a las emociones, por lo general se activan áreas del cerebro como la amígdala o la ínsula o el cingulado en ambos hemisferios, tanto el derecho como en el izquierdo. Hay diferencias de todas maneras en los dos hemisferios en algunas funciones, y es verdad que un hemisferio va a tener preponderancia sobre el otro en distintas funciones, pero para las emociones se van a estar activando los dos hemisferios. Está bien, porque por ahí había así leído algo medio al pasar de que se activan como con las emociones positivas activan o trabajan más sobre el hemisferio izquierdo. Y bueno, y ahí había quedado un poco la duda. Puede que a veces haya preponderancia de algún hemisferio por sobre el otro. De todas maneras, algunos de estos estudios son muy recientes. Una vez se encuentra evidencia que afirma esas teorías y otros que las refuta. O sea, otros que no encuentran los... Claro. Por lo tanto, por lo general nos evidencia, nos falta investigación al respecto para poder tener un cierto consenso de estos enunciados. Claro, claro, sí, te comprendo perfectamente. Y bueno, y también es esto, ¿no? Es comprensible de que las redes, o sea, es imposible que se trabaje solamente con una parte o que se active solamente una parte, sino que hay una preponderancia, pero también hay una interacción en todo el cerebro, si hablamos de redes neuronales. Siempre se enreda, pero nosotros sabemos que hay funciones cognitivas que están como más localizadas, tienen una localización específica, si bien siempre va a ser en red, por ejemplo, el reconocimiento de rostros. Nosotros sabemos que actividad específica del cerebro y que una persona puede tener todas las funciones cognitivas intactas
y otra persona puede tener todas las funciones cognitivas exactas, reconocer rostros, reconocer visualmente objetos. Entonces lo que decimos es que las funciones cognitivas están modularizadas, es decir, están localizadas en una zona específica del cerebro, que va a responder de forma autoria ante estos estímulos, por ejemplo, rostros o por ejemplo, objetos. De todas maneras, si estamos hablando implicado toda la red que tiene que ver con la percepción visual en áreas occipitales y que va primarias de la visión, secundarias, terciarias, de integración, y son distintas postas. Uno puede tener partes de esa posta. Pero todo lo que son las funciones más complejas, la personalidad, o sea, las fluctuaciones de las emociones, la atención, la inteligencia, el razonamiento, para llevarlo acá se necesitan el interjuego de distintas áreas cerebrales, entonces actúan redes neuronales y sobre todo el lóbulo frontal ocupa un tercio del cerebro y es el que se va a encargar solo de estos aspectos de las emociones, de la personalidad, pero sino también de todo lo que tiene que ver toma de decisiones, inhibición de los impulsos, o sea, acciones más complejas a nivel cognitivo, por así decirlo. Claro, perfecto, muy clarito explicado. Creo que, mira, tenemos y ya casi hace una hora, Sol, que estamos en esta linda charla y aprendiendo muchísimo, viendo cómo justamente potenciar lo que ya hay y bueno, no apoyarnos tanto con lo que falta o con lo que está mal, sino bueno, fortalecer lo que hay para poder corregir aquello otro. Claro, hay muchas intervenciones para fortalecer lo que uno trae de bueno, muchos consejos, por sobre todo la buena alimentación, el ejercicio físico, mindfulness, cultivar las relaciones sociales, las positivas, sobre todo los vínculos, desarrollar la bondad, la generosidad. Este tipo de intervenciones nos va a ayudar a sentir mayor bienestar y tener mejor calidad de vida. Bien, hacenos ya, digamos, antes de ir cerrando esta linda nota, un poco la diferencia entre esto que marcabas al final, que es los vínculos y las relaciones sociales. O sea, ¿qué característica le das a los vínculos? No, en verdad, tiene que ver con red social, desde aquellos vínculos más cercanos, o relaciones sociales se puede usar como término indistintamente, más redes como más amplias. Claro, y el vínculo pareja, como más cercano. Tu familia. Uno puede armar una red social en donde los vínculos son más cercanos, positivos, cuáles negativos, cuáles te gustaría fomentar, haciendo mal, y para que vos veas de forma gráfica tu red social, si la necesitas ampliar, si hay un vínculo que dejaste colgado pero que te gustaría más, tus amigos que son muy importantes para vos, los ves tan seguido como vos querías, que querés mucho pero que la tenés lejos, cercana, entonces uno podría analizar en una red, en un gráfico, cuáles son sus vínculos, qué necesidades tiene, con cuáles se ve poco, con cuáles les gustaría verse un poco más, para poder observar o visualizar o graficar cómo está formada toda su red social, cómo están formados sus vínculos, y ver si hay una que necesitaría trabajar. Claro, sí, se entendió entonces lo de la red social, digamos, y está formada por diferentes vínculos en los que uno se puede ir haciendo como una revisión, si están de la manera que uno quiere o si habría algo para, bueno, ajustar ahí y mejorar. Claro, tal cual. Sol, ha sido un gustazo, la verdad. Así, es un gusto enorme que nos hayas acompañado. Como te decía en el comienzo, bienvenida a Sexto Sentido, a Metamorfosis. Y bueno, estamos en este camino que seguramente nos vamos a volver a encontrar. Y bueno, espero que te hayas sentido cómoda también. Sí, bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por la invitación, Lorena. Un placer, fue mutuo y gracias por la buena onda. Gracias, bueno,
por eso, por la apertura, por también esta